Historia del yoga. Tercera parte. El viaje de Vivekananda. Al final del siglo XIX, Calcuta, en Bengala, era un abarrotado puerto internacional, una parada para comerciantes y visitantes de todo el planeta. No era solo el hogar de bengalíes, sino también de una comunidad colonial británica que llevaba ya tiempo establecida. Como centro del mandato británico en India, Calcuta estaba lleno de influencias e ideas occidentales, provocando que muchos bengalíes se plantearan cada aspecto de sus vidas y herencia. El resultado fue una notable prosperidad de la literatura bengalí, del arte y de la reforma social. En medio del renacimiento bengalí, un joven devoto en búsqueda de respuestas sobre su identidad comenzó un viaje espiritual que causaría que los historiadores le describieran como el creador legítimo del yoga moderno. Narendranath Datta nació en una familia trabajadora de clase media hindú. Educado en una mezcla de tradiciones inglesas y bengalíes, hablaba ambos idiomas con fluidez y podía leer y escribir la antigua lengua india del sánscrito. Tenía además un especial interés en la filosofía occidental e ideas esotéricas. Como estudiante de Derecho a sus 20 años, Narendra ingresó en Brahmo Samaj, un movimiento religioso reformista enfocado a modernizar el hinduismo. Brahmo Samaj tenía conexiones con movimientos reformistas cristianos, como la Iglesia Americana Unitaria, una de las afluencias de misioneros y movimientos que llegaron a India con la colonización. A través del líder de Brahmo Samaj, Keshav Chandra Sen, Narendranath conoció a otro reformista, Ramakrishna Paramahamsa, quien cambiaría su vida. Baranagar, 1886. Ramakrishna era un asceta hindú inusual que practicaba yoga, pero además exploraba las enseñanzas cristianas y sufíes. Una de las cosas que más atraían de él a Narendra era que enseñaba armonía no solo de todas las tradiciones doctrinales de India, sino de todas las religiones. En enero de 1886, Narendranath dejó sus estudios de Derecho y se fue a acompañar a Ramakrishna como discípulo. Poco después de la muerte de Ramakrishna en 1886, Narendra tomó los votos de renuncia y se hizo un sannyasi, asceta hindú, tomando el nombre monástico de Vivekananda. Junto a otros discípulos de Ramakrishna, formó una comunidad de monjes y fundó un pequeño monasterio a orillas del río Hooghly, cerca de Baranagar. Junto a una vida de meditación y rezo, los monjes comenzaron a viajar a lo largo de India, predicando y visitando otros lugares religiosos y a otros ascetas. Pero tras 5 años de deambular, Vivekananda se frustró con la vida de asceta. Tal vez influenciado por el entusiasmo de reforma social que vivió en Calcuta, quería ayudar a los pobres no solo espiritualmente, sino también a través del bienestar social. Se quejaba de que eran muchos los sannyasis que deambulaban enseñando metafísica a la gente. Quería devolver a la nación su individualidad perdida y levantar a las masas. Zarpando, mayo de 1893. La transmisión de ideas y conocimientos a lo largo del Imperio Británico no era el único camino. Para finales del siglo, había un creciente interés por las ideas espirituales orientales en Occidente. Vivekananda debía de ser consciente de esto cuando se decidió a viajar a América para recaudar fondos para su nuevo proyecto social. En una ocasión afirmó: «Así como nuestro pueblo es pobre en materias sociales, este país está carente de espiritualidad. Les di espiritualidad y me dieron dinero». En mayo de 1893, se subió en un barco de vapor en el puerto de la costa oeste en Bombay, con destino a Norteamérica, pero en lugar de viajar hacia el oeste, viajó por el este, primero a Ceilán, actual Sri Lanka, después por Singapur a Hong Kong y China, y finalmente a Japón. A su paso, descubrió manuscritos sánscritos en templos budistas de China y Japón, y fue influenciado por la espiritualidad budista e hinduista a través de Asia. Quizás estos encuentros confirmaron su creencia en la atracción internacional de la espiritualidad india. Desde Yokohama, navegó cruzando el Pacífico hasta Vancouver y entonces tomó un tren a través de Canadá llegando a Chicago para el final de julio. Chicago, agosto de 1893. Debió de parecer como si el mundo entero hubiera llegado a Chicago para la Feria Mundial de 1893. La ciudad acogió 46 naciones, cada una con su propio pabellón,
y la Exposición Colombina Mundial presentó un parque de atracciones por primera vez. Vivekananda llegó a Chicago esperando asistir al Parlamento de Religiones, un evento adjunto a la Feria Mundial de Chicago. El Parlamento fue organizado por la Comunidad Esotérica Americana e incluía representantes de todo el mundo. Las dos organizaciones invitadas a representar al hinduismo en el Parlamento, el Brahmo Samaj y la Sociedad Teosófica, eran ambas simpatizantes con las esotéricas y universalistas ideas de espiritualidad. Vivekananda solicitó unirse al Parlamento, presentándose a sí mismo como un monje de la más antigua orden de sannyasis, y en base a esto fue aceptado. El llamativo y joven monje de la bata naranja fue todo un éxito. Al terminar el Parlamento, ya era un famoso mediático. El Boston Evening Transcript informó que fue un gran favorito del Parlamento y que era aplaudido por simplemente cruzar la tarima. Vivekananda habló varias veces de temas relativos al hinduismo, budismo y armonía entre religiones antes de que finalizara el Congreso el 27 de septiembre de 1893. El New York Herald señaló: Vivekananda es indudablemente la mayor figura del Parlamento de las religiones. Después de escucharle, sentimos lo absurdo que es mandar misioneros a esta instruida nación. Tras el Parlamento de las religiones, la comunidad esotérica americana tomó a Vivekananda bajo su protección, acogiéndole como un orador invitado alrededor del país. Recibió una entusiasta bienvenida, atrayendo muchos seguidores allá donde iba, y esto le condujo a replantearse su misión. En 1984, estableció la Sociedad Vedanta, y su trabajo para la nueva organización implicó que permanecería en América mucho más tiempo que el que pretendía. New York, 1896. Con su masivo flujo de inmigrantes a finales del siglo XIX, la ciudad de New York estaba abierta a un nuevo pensamiento y experimentación. Los principales seguidores de Vivekananda estaban radicados en y alrededor de la ciudad de New York. Allí fue donde aquella Madame Blavatsky había fundado la Sociedad Teosófica. Así que fue en New York donde Vivekananda se asentó cuando se cansó de hacer gira por el país. La noción del yoga ya era algo familiar en el oeste. La Sociedad Teosófica hizo mucho por popularizar las ideas espirituales indias, incluyendo el yoga, a través de sus publicaciones sobre el tema y traducciones de textos antiguos. Pero así como los teosofistas marcaban la exclusivamente monástica naturaleza del yoga, Vivekananda insistía en su accesibilidad universal. Esto encajó muy eficientemente en los valores de automejora de las comunidades esotéricas que atrajo. Vivekananda no salió de viaje para ser un profesor de yoga, pero debido a la demanda por técnicas espirituales prácticas de sus seguidores, comenzó a enseñar yoga a grupos de 50 o más personas. En julio de 1896, publicó su influyente libro, Raya Yoga, como una guía hacia técnicas espirituales. Vivekananda consideraba como yoga toda forma de práctica espiritual. Su práctica mental y espiritual podría no ser familiar para muchas de las clases de yoga de hoy en día, pero Raya Yoga tuvo efecto en el yoga moderno en varias formas. Mediante la inclusión de una traducción al inglés de los Yoga Sutras en su libro, fortaleció la conexión con la práctica antigua, y el enfoque de automejora abierto a todos se convertiría en la base de muchos manuales de yoga que vendrían después. Las posturas solo recibieron una mención superficial en este libro de Raya Yoga. Ciertamente, Vivekananda no tomaba en serio la práctica física, quejándose de que el único yoga impartido en Bengala eran los ejercicios respiratorios de Hatha Yoga, el cual no es ningún tipo de gimnasia. Mediante el distanciamiento de Raya Yoga de la práctica postural y de todas las connotaciones negativas del yogi del siglo XIX, le concedió un estatus espiritual superior. Oxford, 1896. En mayo de 1896, Vivekananda se encontraba en una pequeña casa blanca situada en un bello jardín, almorzando con los influyentes académicos e indólogos Max Muller y su esposa. Era una muestra de su creciente reputación internacional, el que durante una gira de conferencias en Reino Unido fuera invitado a Oxford para conocer a Muller, quien era un admirador de su maestro Ramakrishna. Como muchos orientalistas tempranos, Muller era un campeón del estudio y difusión de la antigua cultura india. Por sus raíces comunes con el sánscrito, sentía que tenía algo que ofrecer a Occidente. No era tan entusiasta con la cultura india contemporánea. Sin embargo, creyendo que se había degenerado desde sus orígenes vedánticos, en 1868 escribió lo siguiente: India ya ha sido conquistada, pero India debe ser conquistada de nuevo.
y la siguiente conquista debería ser una conquista mediante la educación, un sentimiento nacional de orgullo y autorrespeto que será redespertado a través de aquellos que influyen en las grandes masas de gente. Una nueva literatura nacional podría brotar, impregnada de ideas occidentales pero manteniendo aún su espíritu y carácter nativo. Sus visiones se suavizaron con el paso del tiempo, pero resaltaban cómo el contexto colonial afectó en los intereses culturales y espirituales. Vivekananda admiraba a Müller y a su entusiasmo por crear un respeto por los pensamientos de los sabios de la antigua India, y definitivamente habría estado de acuerdo con Müller en el valor de las antiguas tradiciones para engendrar un orgullo nacional y autorrespeto, pero como un recurso para ganar independencia del mandato colonial. Retorno a India, 1897. En diciembre de 1896, Vivekananda parte finalmente hacia su casa. Viajó por Europa dando conferencias en Inglaterra, Francia e Italia antes de tomar un barco en Nápoles. Llegó a Ceilán el 15 de enero de 1897 y desde ahí sus amigos y seguidores organizaron una gira de conferencias asegurando una cálida bienvenida y mucha publicidad sobre su viaje en el oeste. En mayo de 1897, 4 años después de que saliera en su épico viaje, Vivekananda logra por fin su objetivo de fundar una organización de asistencia social, a la cual llamó en honor a su maestro, la Ramakrishna Mission. La misión y un nuevo templo fueron establecidos en Howrah, un suburbio de su ciudad natal de Calcuta. Volvió a India un gurú en el sentido moderno, un profesor con un significante seguimiento internacional. Su éxito en el oeste no pasó desapercibido en India, y su viaje se convertiría en un modelo a seguir por gurús modernos y yogis que vendrían después de él. Vivekananda mostró que era posible presentar conceptos yógicos y técnicas a una audiencia más amplia mediante el uso de las influencias modernas a su alrededor. Y más importante, demostró cómo ideas y tradiciones del sur de Asia podrían adquirir una atracción universal, pero aún conservando su identidad, más que simplemente siendo asimiladas. El yoga moderno a finales del siglo XIX era esencialmente Raya Yoga, una práctica meditativa. El resurgimiento de una práctica más física apareció a comienzos del siglo XX, dentro del contexto de un movimiento cultural físico más abierto que comenzó en el norte de Europa y se extendió por todo el mundo.